Bienvenido a este tu espacio de transformación y como ya es una muy buena costumbre, todos los domingos de cada 15 días nos enlazamos directamente al Instituto de Psicología Endocéntrica con su fundador y director Hugo Villarreal para hablar de diálogos endocéntricos y hoy vamos a hablar del observador, el neuronauta, para llegar a este punto del conocimiento de nuestros circuitos, de la ingeniería, cómo construimos no solamente la realidad, sino qué pasa dentro y bueno, cómo llegar a ese punto. Hugo, gracias como siempre que nos recibes con mucho cariño allá en el instituto y bueno, con mucha disposición para aprender. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Ya habíamos repasado más o menos algunas ideas de lo que era la percepción, la experiencia, la conciencia, cómo operan, cómo de ahí podemos crear lo que experimentamos y todo esto. Como quiera, en el transcurso del día voy a subir la revista donde viene lo que es el neuronauta, o que se le llama de cariño, que ahorita les voy a contar la historia por qué se le puso neuronauta, o el observador, ¿ok? En la psicología endocéntrica, cuando se empezó a trabajar en todo esto, pues no se pensó en una estructura ni en a fondo de cuánto se iba a lograr o se iba a alcanzar. De hecho, siempre la idea fue que, bueno, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? Y tenemos todo esto que hemos estado platicando a lo largo casi de un año y medio más, que es solamente las bases teóricas de la psicología endocéntrica y uno que otro ejemplo. Y en esa revista van a encontrar lo que es el observador. El observador es el que construye o organiza todo lo que está de afuera. Uh-huh. Muchas teorías o psicológicas o religiones espirituales o filosofías espirituales manejan al observador en diferentes planos, ¿me explico? Y dentro del observar se encuentra parte de lo que es la experiencia consciente. Entonces, pues empezando a ver toda esta estructura que ya hemos visto, que es la parte de la sobrevivencia, las emociones, el cómo te ves a ti mismo, cómo te ve la parte social, la parte sexual, la parte somática, la parte psíquica, y lo que es la herencia y la parte espiritual, pues hay alguien que experimenta todo eso. Y el que experimenta todo eso, pues es el observador, Uh-huh. es el que se consciente de todo esto, pero no solo eso, sino que organiza todas las variables que existen en lo que se encuentra de información allá afuera. ¿Ok? Ok. Ya hablábamos la vez pasada de cómo la gente reorganiza lo que está afuera para darse validez de quién es y lo que está experimentando. ¿Ok? Ok, Y que pues, sí, permíteme hacer aquí el paréntesis, que regularmente lo que hacemos es cuando vamos en una búsqueda que no es una búsqueda real, lo que hacemos es que volvemos a acomodar toda la realidad, la interpretamos desde el mismo punto que nos dañó y queremos que los demás nos lo validen. Esa observación ni sirve, ni nos funciona, ni nos cambian de perspectiva, experiencia y de conciencia. La que tú propones es un observador más integral que entienda cuáles son los procesos de construir esta parte de la ingeniería de sus circuitos, ¿verdad? es correcto. Es exactamente así como está en el librito. Entonces, otra de las situaciones también, que también hemos replanteado, es que la gente, hay varios grupos de personas, las que van a consulta porque tienen una dificultad, que ya hemos hablado, que está en un tiempo, en un espacio, en una memoria, y que de ahí ¿cómo se dice? Pues se agarran y van estirando esa experiencia y se van deformando la experiencia con el tiempo a través o sea, la percepción a través del tiempo, y su visión de lo que está en el presente va cambiando y van a consulta para tratar de modificar eso, y que pues finalmente en consulta pues, podrás entender las cosas, pero las memorias no las puedes cambiar. ¿Me explico? A menos de que sea una terapia pues de las más nuevas, donde se trabaje algo de las experiencias y la construcción de las experiencias, que aún no he encontrado alguna. En la psicología endocéntrica, pues estamos en trabajos de esto, investigando, desarrollando y aplicando estas tecnologías o psicotecnologías. Pero la otra parte de querer recuperarse, y que yo lo veo todavía un escalón más allá, la búsqueda, ¿sí? Por ahí hay un hay un escrito, un librito una revistita que escribió un suplemento que se llama La Búsqueda.
y hablábamos de Dios, la verdad y el amor, que eran las tres cosas que buscaba la gente. Y entrando en ese asunto que era de cómo te ves a ti mismo, que es de donde sale ese tema, ahorita ver la parte del neuronauta, pues el neuronauta no está para una búsqueda. ¿Me explico? El neuronauta ya ha trabajado en todos estos aspectos que mencioné ahorita, pues tiene que ver con un encuentro, no con una búsqueda. Hay gente que se la pasa buscando todo el tiempo y nunca encuentra lo que busca. ¿Me explico? Y puede que sea parte del viaje, puede que sea así, etcétera, como tú lo quieras ver, que toda búsqueda te lleva a un encuentro. O sea, cada quien tiene sus filosofías acerca de esto. Sin embargo, creo que es más fácil encontrarse que buscar. ¿Me explico? Ujú. Buscar requiere un premapa ideado de algo que estás buscando. Y el encuentro es cada momento de algo que está fluyendo y que no está predestinado, que no está previsto o organizado sobre la búsqueda. ¿Me explico? Que lo que tú has comentado atinadamente a lo largo de las pláticas de los diálogos endocéntricos, que perdemos más tiempo y lo que llamas entropía en ser algo que no somos, que tiene que ver con esa búsqueda constante en lugar del encuentro de lo que sí somos, y que de pronto estamos obsesionados con el cambio cuando el cambio ni siquiera nos llega a un proceso, cuando es el conocimiento de quién eres, qué es lo que tienes, qué es lo que puedes aportar, por dónde está tu conexión para poder realizar lo que deseas. Eso que dices es muy cierto para el circuito 3, para ver quién eres. En el circuito del neuronauta, ¿sí? Te liberas hasta de eso, porque muchas de las expectativas que esperas de ti para estar bien corresponden a un ideal que tienes de ti mismo. ¿Me explico? Y cuando este no se cumple, entonces tienes un problema. Uh-huh. Si hay gente que dice, es que me siento sola, no tengo pareja, me siento así, etcétera. Y entonces, el de estar diciendo eso, pues detrás de eso hay un que si hay pareja va a estar feliz y va a estar completa y va a estar entera, ¿me explico? Y la verdad es que el primer punto es cómo organizó en su cabeza eso para que el tener pareja la haga experimentarse de una manera completa, ¿me explico? De una manera feliz. O sea, ¿quién le dijo que era así? O sea, se lo dijo a ella y se lo vio a ella mismo y ahora es un problema cuando no tiene pareja. Uh-huh. Eso es a lo que me refiero vamos a decir, de las estructuras ontológicas, o sea, de la persona. O sea, dices, bueno, ¿quién eres? Y de acuerdo a eso lo que eres es lo que estás, con lo que te encuentras, no con lo que buscas. ¿Me explico? El neuronauta es el que maneja todo esto que hablé ahorita, lo físico, lo emocional, el cómo te ves, lo social, lo sexual, maneja el sistema nervioso, es el que navega. El neuronauta es el que navega con el sistema nervioso y a veces se atora mucho en esa parte ni siquiera de lo físico, porque eso lo damos como por hecho de si me enfermo me curo, pero la parte emocional y se queda atorado ahí y no alcanza a meter segunda, me explico, no alcanza a navegar más allá de las emociones, otros tantos no alcanzan a navegar más allá de lo que son, muchos se quedan tratando de vivir la vida, tratando de experimentar emociones que no las van a alcanzar, y ahí se quedan, cuando hay muchas otras cosas, ¿me explico? Y hay otra gente que se la trata tratando de explicarle a todos esos qué tienen que hacer para experimentarse de la manera que quieren. Otros tantos se atoran en quiénes son y qué es lo que representan y qué se espera de ellos, como si su propio valor estuviera en función de los resultados de lo que hacen. Otros tantos se quedan en función de lo social, de quiénes son, quiénes representan y qué espera la sociedad de ellos para que ellos actúen de esa manera. Otros tantos se quedan en la parte sexual afectiva. Si no tienen una buena relación sexual o una relación afectiva con alguien estable, profunda, duradera, entonces hay algo mal con su persona. Otros tantos se quedan en lo que con su cuerpo, cómo está su cuerpo, qué es lo que quieren con su cuerpo, toda la parte del placer y el hedonismo, ¿sí? Otros tantos se quedan con todo lo que pueden hacer con su mente, que ya estamos hablando de
de personas un poco más allá del placer genital, sino del placer físico y del placer lo que puedo hacer con mi mente. Y otros tantos pues, se meten en los misterios personales de la herencia y el trabajo personal que tienen que hacer. Otros tantos más elevados se meten en el asunto de la espiritualidad. El neuronauta es el que tiene todos los controles de todas esas cosas y es el que organiza cómo percibes cada una de esas cosas, qué experimentas y a dónde te llevas con cada una de ellas. ¿Me explicó? Ok, ¿cómo las integras para no solamente vivenciarte, experimentarte, tener una perspectiva y una conciencia limitada? Sí, ahora, el primer paso, porque pues vamos a la parte práctica de esto, para los que hayan seguido todas estas entrevistas, pues yo creo que el primer paso es empezar a ver qué es la manera en la que organizo todas estas situaciones que te acabo de decir y aparte de cómo las organizo, esta organización de todas estas a nivel de experiencia, de conciencia, de percepción, de cómo recibo la información, qué hago con ella y a dónde me llevo, ¿sí? Pues tiene un patrón específico determinado. Hay un patrón específico determinado de qué me llega a mi cabeza, qué es lo que siento, cuáles son mis emociones, qué cosas son las que me quedo pensando todo el tiempo, las que normalmente me llegan y que me llegan en qué situación. Y todo eso tiene un patrón que emite cierta actividad hacia afuera y se conecta con otra gente con esto. El neuronauta es capaz de detectar todos estos patrones y organizarlos de la mejor manera para poder estar en un encuentro contigo, con el otro, con las cosas y estar fluyendo en ese encuentro, ¿sí? Es el que reorganiza todo esto. La psicología endocéntrica a través de todo este modelo de neuroevolución del doctor Timothy Leary y todo lo que se incorporó del doctor Jacobo Grinberg y de Rupert Sheldrake, entre otros, pues es un modelo que te lleva a paso, enseñándole a tu cerebro, poniéndole enfrente a tu cerebro, cómo son los asuntos de la creación de una experiencia, cómo es el asunto de una biología que está fundamentada en parte de cómo está tu cerebro y cómo esas experiencias modifican tu cuerpo. También está fundamentada en todos los patrones que existen de las partículas y de todo lo que hemos estado hablando en el circuito neuroatómico que tiene que ver con la física. Entonces, cuando al cerebro se le va poniendo toda esta información y se le va esclareciendo, ¿sí? Son controles que están ahí, ¿sí? Y de manera automática, no tienes que hacer grandes lecturas de un manual, que sí hay, que es el manual del usuario del sistema nervioso, para poder entender y qué operar, ¿me explico? Una vez que esos controles están ahí, que ya los viste, que los comprendes, cómo ellos te modifican y tú los modificas a ellos, y cómo estos son parte de lo que te hacen construir tu experiencia y de lo que te das cuenta, ¿sí? Entonces empiezas a cambiar la dirección de tu percepción y empiezas a experimentar el encuentro desde esa parte donde tú le diste a tu cerebro la información de cómo opera y qué es lo que tú estás despertando para esa operación y qué le estás diciendo a tu cerebro, qué es lo que quieres tú obtener de allá afuera. Esa parte es la primera. La segunda es empezar a detectar cómo el observador o el neuronauta hace ajustes muy inteligentes que a veces nos llevan a estar eh, cortando con la realidad que vivimos y sufriendo algunas experiencias que a lo mejor son un poco desagradables. Es decir, te voy a poner ejemplos. Normalmente la gente, pues cuando tiene un problema, lo detecta porque los resultados no son lo que esperaban, ya sean económicos, emocionales, todo tiene que ver en relación al cerebro medio sobre lo que se deseaba. ¿Me explico? Entonces la gente, ¿qué hace? Empieza a juntar factores allá afuera para disculpar qué pasó y empieza a acomodar lo que está allá afuera. El neuronauta empieza a decir, no, pues es que si fulano no hubiera hecho esto, no me hubiera pasado así. Es que si Perenganito hubiera hecho esto, hubiera dicho la verdad, pues se hubiera pasado esta otra cosa. ¿Me explico? Y empieza a acomodar todo, en vez de estarse observando a él, empieza a acomodar todo lo de afuera para arreglar su mundo, como si su mundo estuviera en función de todo lo que está allá afuera, cuando en realidad está en función de todo con lo que el neuronauta contacta de allá afuera y a dónde se lleva con esto. De tal manera que a final de cuentas, ya que organiza todo su tinglete,
pues él no es el responsable, hubo muchos otros factores que para la próxima lo hacen estar a la defensiva para no volver a cometer los mismos errores, lo cual vuelve a ocurrir como siempre, porque lo que no están tomando en cuenta es el primer factor. El que organizó la experiencia para él fue él mismo, quien la procesó es su cerebro, y quien la procesó de esa manera es su cerebro, porque es la manera en que normalmente procesa todos los datos. Si afuera siempre estamos a la defensiva y estamos viendo los errores de los demás, porque eso es lo más fácil, y no alcanzo a ver los míos, y nada más estoy criticando, pues de alguna manera, ¿qué quiere decir? Que el operador del neuronauta, pues sí tiene alguna dificultad para poder estar en el proceso de que es de encuentro, ¿me explico? Porque con lo único que se encuentra son con suposiciones, con ideas, con prejuicios, con juicios acerca de las cosas, y él se deja fuera, que eso es lo más, es la injusticia más grande contra el yo, dejarte fuera. Ahora sí que por situaciones pendejas o pendejos de allá afuera. Oye, hablando de esta analogía, así como lo planteas, el neuronauta que está en el encuentro, es como desde esta perspectiva y desde esta experiencia y esta conciencia, es como si una vez quiere llegar a un punto, pero agarra el mismo camino, es lo que me estás diciendo. ¿Cómo hacemos esta conexión para que si quieres un resultado distinto, no agarres el mismo camino? Porque ni siquiera lo has tenido, no has prendido los comandos que te lleven a una dirección distinta. Para empezar no hay caminos, Elvia. Solo hay experimentación. Okay. Lo que es información. Tú quieres convertir la información de afuera en un camino, conviértelo. Tú quieres convertir la información de afuera en un camino y tú experimentar que lo recorres, lo recorres. Okay. Tú quieres experimentar el camino y experimentar que lo recorres y que llegas a una forma de algo que tú quieres, lo vas a lograr. Sin embargo, ahí no está el asunto. Cuando es el neuronauta, ¿sí? El neuronauta lo que hace es observarse él y ver qué hay detrás de él. ¿Qué operación está haciendo que lo lleva a vivir y experimentar lo mismo? Esa es la situación de la gente. La gente cree que alcanzando ando afuera, recorriendo un camino, sabiendo cosas, teniendo plata, teniendo conocimiento, la gente cree que va a estar muy bien. Cuando en realidad, aunque tengas todo esto, ¿sí? Te vas a llevar a experimentar lo mismo porque ese es el patrón de lo que tiene tu neuronauta ahí adentro. Uh-huh. O sea, tu marco de referencia no lo puedes cambiar a menos de que cambies hacia dónde estás volteando. Y si toda la vida has estado en un estado que se llama excéntrico, en vez de un estado endocéntrico, pues entonces vas a tener ese tipo de situaciones excéntricas, o sea, fuera del centro todas las situaciones que ves. Nada depende de ti, tú eres parte de lo que ocurre, todo está determinado por los resultados, tú eres de acuerdo a los resultados que hay y por tanto te experimentas de acuerdo a esos resultados y aparte te lo hace muy sólido todo lo que la gente puede hablar o decir de ti. ¿Me explico? Y entonces la gente pues se corta, se elimina, se hace a un lado, que era lo que hablábamos como la injusticia del yo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo, si endocéntricamente hablando, esta es el mirar hacia estos recursos que poseemos, ¿cómo es este clic? ¿En qué momento lo hacemos, Hugo? Pues en el momento en que ya perdí el contacto con lo que está pasando afuera. Pierdo el contacto con lo que está afuera, entonces me meto adentro en mi cabeza y empiezo a construir disculpas de todo esto para terminar siendo una víctima. ¿Cómo cambiamos? Porque no es entonces lo que me dices, no es un papel, no es un personaje, es una información. Sí. ¿Cómo? Pues ¿cómo? La información, pues, o sea, siempre estás para donde mismo. ¿Sí? Nuestro cerebro puede voltear a 3 partes, nada más. Es tridimensional. Hasta ahorita, ¿verdad? No sé si la semana que entra invente que no. Pero ahorita somos tridimensionales. ¿Sí? O sea, puedes voltear al pasado, puedes voltear al futuro, lado derecho, izquierdo, o arriba y abajo. ¿Sí? Si estamos hablando de que siempre estás volteando para afuera, pues tendrías que voltear para adentro. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. En vez de estar volteando al pasado y recordando o futureando, o volteando a la derecha y a la izquierda a ver a quién te encuentras. Eso es lo que hace la gente, o voltear a Dios o voltear ahí abajo. O sea, voltear para arriba o voltear para abajo, donde el tiempo no existe. Es irrelevante, solo es un punto en la experiencia. Entonces, tienes todo esto y la gente siempre voltea para afuera. Voltea para algún lado, voltea para el otro, voltea para arriba, voltea para abajo, voltea para todos lados.
y termina siendo una resultante de lo que observa la persona, no el proceso fundamental, porque se ve hasta el final, ¿me entiendes? Y eso lo hace víctima. Ujú. ¿Sí? Ahora, ¿sí? Ahora, ¿cómo sería la mirada hacia adentro? No, porque la misma vamos a aplicar. Como veo afuera, pues voy a querer ver adentro. Y cuando esa No, mirada la llevo adentro, va a ser desde el juicio. ¿Cuál sería la mirada correcta? la manera para mirar hacia adentro es que tengo que ver yo con lo que estoy experimentando, con lo del pasado, porque yo traje mi pasado ahorita. Eso es voltear adentro. No es quién me lo recordó y qué me hicieron. Exacto. La gente cuando vive algo y sufre es porque algo en el pasado hay. Y ese evento se lo dejó él activar con ese evento que pasó y se va al pasado, recuerda y se enchincha y va y pelea o se siente víctima. ¿Me explicó? Es voltear a ver desde mí qué me pasó, qué experimento, por qué me siento así. No es quién me hizo, no es por qué me hicieron, no es por qué no me salió. ¿Me explicó? Ujú. Es qué experimento con lo que pasó, qué experimento con lo que sigue, con lo que está a un lado y al otro. ¿Por qué me quedo aquí? ¿Me explicó? O sea, si es voltear afuera, pero ver en qué papel estás. ¿Me Ujú. explicó? No como resultante, sino como desde ahí de donde surgen todas las cosas que estás trayendo de ahí afuera para generarte este tipo de experiencia. ¿Me explicó? ¿Cuál es la respuesta de la psicología endocéntrica? Y te lo voy a poner a lo mejor como un ejemplo así como lo estoy yo procesando. Cada quien tendrá su proceso, pero es la respuesta de la psicología endocéntrica es como si fuéramos a poner la mano en la hornilla, o sea, en el fuego, nos está quemando, pero el que decidió fuimos nosotros, porque me estás diciendo que una y otra vez traemos esa experiencia que nos lastima, que nos incomoda, pero el que decide poner la mano en la hornilla somos nosotros. Ahí, ¿cómo responde la psicología? O sea, porque su respuesta es quítate de ahí o cómo. Pues la respuesta de la psicología endocéntrica, pues la pregunta es como si la gente le gustara estar lastimándose con la información que hay afuera, ¿sí? A veces el cerebro medio, que es donde se manejan los deseos, ¿sí? Existe una parte en donde necesariamente tiene que estar la persona experimentando cosas, ¿ok? Y a veces se complica a la gente experimentar cosas agradables. Y la gente hoy en día pues tiene más necesidad de experimentar más cosas y lo que hace es la que sea. Venga, hay que experimentar cosas. Porque la experimentación de las cosas que hay afuera le dan un marco de referencia a la persona de que está viva y que tiene una salida y que puede hacer algo. ¿Me explicó? Y aparte, pues todas las experiencias que pueda tener un individuo surgen del conocimiento que tiene el cerebro sobre los datos de cómo has ido percibiendo durante todo tu existir, cómo los ordenas, cómo los ves, y si no hay neuronauta, el cerebro te va a hacer el favor de organizar la experiencia para que tú termines experimentándote como normalmente lo haces, porque esa es la manera en la que tu cerebro sabe manejar y organizar tus experiencias. Y finalmente es en el que él mismo sabe y te lleva a resolver las cosas como siempre. Por eso los tipos de problemas que nos metemos generalmente son muy parecidos, son los mismos. Tienen los mismos patrones. Y entonces, ¿cómo llegamos a ese punto de, a través de lo que propones del túnel de impresión de las experiencias, mandar el comando correcto de esta vez cómo me quiero experimentar? Y te lo voy a preguntar así, decía por ahí alguien que no puedes extrañar algo que no conoces, ¿cómo puedes experimentar algo que no te has atrevido a experimentar, a percibir y a ser consciente de eso? Ok, en el proceso de la psicología endocéntrica en cuanto a la creación de una experiencia, ¿sí? No está en función de memorias, ¿sí? O sea, no está en función de memorias de eventos de los que hayas pasado y digas, todo lo que yo construyo, pues está en función de estos elementos que se ha memorizado mi organismo, mi cerebro y todo esto. Porque eso es ser una parte determinista y eso tiene más de 400 años con Descartes o más, ¿sí?
no podemos determinarnos a nosotros mismos de acuerdo a lo que experimentamos. Y sí tenemos una capacidad para poder salir de ahí y poder experimentar otro tipo de cuestiones. La gente siempre persigue cosas en vez de perseguir cómo sentirse. Las cosas que persigue le están reportando una emoción, un sentimiento, una experiencia, algo. Y la gente va a buscar esas cosas allá afuera en vez de estar adentro experimentando lo que quiere. Una vez que experimentas lo que quieres, el patrón de tu cabeza, el neuronauta y todo, empiezas a trabajar con todo tu sistema nervioso, porque el neuronauta ya le dijo al cerebro exactamente qué es lo que quiere percibir, qué es lo que quiere experimentar y qué es lo que se quiere dar cuenta, que estos tres elementos, pues finalmente son elementos que corresponden para crear una realidad de experimentar de la persona que lo hace. Entonces, yo creo que más allá de que no puedes experimentar lo que no conoces, yo más bien diría que una persona, al igual que Dios, me explico y lo pongo en ese nivel, porque es lo que nos hace semejantes, es que tenemos la capacidad de decidir qué experimentar. Tenemos la capacidad de decir, somos un misterio del universo, una resultante del universo que posee todo lo que existe, ¿sí? Y que lo reorganiza de las maneras en las que se requieren. Sin embargo, la idea desde que el hombre está hasta ahorita, pues tenemos tres cosas importantes que han hecho que el hombre se vea limitado. La primera, estamos hablando del proceso de la idea y del pensamiento, que está limitado hacia lo que eres y lo que probablemente eres, de lo que hablamos la vez pasada, la probabilidad y lo que realmente puede ser, lo probable. Tenemos también toda la parte del determinismo en las partes filosóficas, donde te determinan a lo que tú eres, a lo que posiblemente eres. Y tenemos todas las leyes físicas que son duras y que nos llevan a vivir o a experimentarnos o a percibir las cosas como si termináramos siendo víctimas de eso. ¿Me explico? ¿Sí? Eso estaba ahí desde hace mucho antes de que tú nacieras, así es que te tienes que acoplar a eso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque así se ha vivido por cientos de años o miles de años. Tú llegas al lugar y pues si te dicen que esto es así, que todos se van a morir, pues todos nos vamos a morir. ¿Me explico? Si te dicen que no puedes hacer otras cosas más que lo que hay ahorita, pues eso es lo que hay ahorita y eso es lo que puedes hacer. Eso es a lo que me refiero al determinismo, que ese también, con el trabajo de la psicología endocéntrica, llegando a la parte del circuito el psíquico, llegando a la parte de la parte genética, neurogenético, neuropsíquico, y neuroeléctrico, neurogenético y la parte espiritual, empiezas a comprender que hay mucho más cosas que resolver un problema que te determina quién eres. Y cree la gente que resolver esas cosas te va a liberar todos tus potenciales. Eso es una mentira. Tú puedes ir resolviendo muchas cosas y no te va a liberar todos tus potenciales. Lo que estás haciendo es reorganizar una memoria que organizó tu cerebro, porque no había neuronauta y la organizó de acuerdo a tu genética y a tu familia, que era lo más probable que tendrías que tener viviendo. Y entonces tú vas resolviendo todas esas cosas, pero eso no quiere decir que liberes todos tus potenciales. O hay gente que cree que va a resolver sus bloqueos, ¿sí? El bloqueo solamente existe en un tiempo. Y es aquí, es hoy, es en este momento, y el bloqueo que tienes que quitar es el de la idea del bloqueo. ¿Me explico? Y hay gente hasta se mete a dar cursos de eso o a tomarlos, que dice que hay un bloqueo. Yo creo que el bloqueo más grande es el de la idea que te estás poniendo para hacer eso. ¿Me explico? Hay gente que cree que va a querer estar emocionalmente súper bien, y te lleva a que ibas el ánimo y quién sabe qué, y las emociones, y que expreses, y que grites, y que hagas, y que todo, hasta te hacen caminar en fuego, y entonces dices, oye, pues hay un gran potencial, porque el impacto es muy grande, pero finalmente lo que estás haciendo es un modelo de darles vueltas a los switches del neuronauta, y mira, así jaló, güey, y te regresa a donde estaba. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque estás observando lo de afuera, porque estás siguiendo lo de afuera. No estás contigo en el proceso observando lo que estás construyendo afuera para ti. ¿Para qué lo quieres? Esa es la diferencia entre voltear afuera
y convertirte en alguien que está determinado ontológicamente por los hechos, por los resultados de vida, por todo, a voltear desde dentro para adentro y empezar a ver por qué construyo las cosas de allá afuera, por qué agarro lo de allá afuera y me llevo a donde estoy. Ahí eres totalmente responsable, ahí no hay víctimas, ahí no hay circunstancias en las que caíste por accidente, son cuestiones de experiencia que te las pusiste tú mismo, las construiste de esa manera para darte algo, y las situaciones que a veces la gente se enoja o sufre porque no sabe para qué se dio eso. Hay gente que dice, es que si te pasó una vez, si te vuelve a pasar, es porque algo tienes que arreglar ahí. Te lo está dando tu cerebro, chinga, pues si yo soy el que mando a mi cerebro, no es mi cerebro el que manda a mí. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces, esa es la diferencia entre voltear afuera y voltear adentro. Uno terminas como resultante de todo lo que estás viendo afuera y termina siendo una explicación de por qué estás así. Y la otra es la explicación de por qué yo estoy poniendo las cosas así. Son dos cuestiones muy diferentes y las dos muy válidas. Y hay gente que se la va a pasar muy bien y muy divertido en este mundo tratando de resolver todos los asuntos construidos para dejar de ser víctima, para dejar de estar bloqueado, para dejar bloqueado la genética, para arreglar sus problemas con papá y mamá y seguir ahí por mucho tiempo. Y hay otra gente pues que dice y decide empezarse a observar a él para ver por qué organiza todas sus experiencias para estar así. ¿Cuáles serían, no sé si hay una pregunta clave que nos lleve a ese punto de un observador consciente con una experiencia, una perspectiva distinta? Te lo pregunto porque entiendo que este observador debe ser, ¿dónde entra ahí la honestidad personal? Porque el observador, en el momento que se empieza a observar, tiene que ser tan honesto, decir, ¿te gusta ponerte ahí? ¿Te gusta una y otra vez traerte esa memoria? ¿Cómo le haces? Lo que pasa es que, por ejemplo, mira, a ver si no se vaya mal. Alguien que está en el circuito 1 me va a hacer la pregunta o del circuito de sobrevivencia, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi cuerpo? Porque realmente lo que siento es real. ¿Y tú qué le dices? Pues es real por donde te pones, por lo que haces, por tus hábitos, por todo lo que tú quieras. Uno que está en el 2, ¿sí? Me va a decir, pero es que yo no siento esas cosas. ¿Por qué estoy sintiendo esto si eso no me gusta y lo sigo haciendo? Uh-huh. ¿Sí? Y el del 3 me va a decir lo que me estás diciendo tú. Va a querer manejar los conceptos para explicarse esto. El del 4 me va a hablar sobre el asunto social y el beneficio que tiene para toda la gente. El del 5 me va a hablar sobre cómo su cuerpo no está operando como debería. El del 6 va a decir que hay muchas explicaciones psíquicas y se va a meter en ese mundo. El del 7 va a hablar sobre la herencia familiar y sus bloqueos familiares y cómo desde ahí, si no los entiende, no puede salir adelante. El del 8 me va a decir que espiritualmente hay algo que no está bien, ¿sí? Y que tendría que echar una revisada sobre todo esto. O sea, a lo que voy es que todos los que están viendo ahorita el video, y me incluyo como parte de una parte implicada, vamos a preguntarnos y a contestarnos desde donde normalmente el circuito que operamos. Uh-huh. ¿Me explico? En el caso tuyo es el 3, si te fijas, todo trae un concepto, una explicación, una idea acerca de algo, como para decir, sí lo entiendo y voy bien. ¿Me explico? Uh-huh. Y el siguiente brinco pues, sería empezar a verlo en el plano no de quién eres, sino el siguiente plano es de lo social y qué espera la gente de ti. Uh-huh. Y en el aspecto afectivo y sexual, que ese brinco pues hay que darlo, va junto con pegado. Uh-huh. ¿Me explicó? Porque ahí es una entrega completa. Y el siguiente punto pues sería la parte física, y el siguiente sería la parte psíquica, y luego la genética, y luego la espiritual. Uh-huh. Entonces, la gente ahorita que se hace preguntas, pues se las va a hacer desde donde está, desde donde está construyendo su control de ajustar las cosas que vive para estar bien. Y está bien, hay gente que pues, está ahí, es especialista en el circuito 3, en cómo me veo y entender las nuevas cartografías de ideas, de la psicología o de cualquier cosa. ¿Sí? Hay otra gente que pues, está muy bien en las emociones y le gusta sentirse en contacto con la gente, las emociones y sentirse bien y triunfador y sensacional y todo. Y está bien que opere desde ahí. ¿Sí?
Sin embargo, pues el día que no pueda manejar las emociones, pues va a tener que regresar a su cuerpo y volver a estar ahí, o aventarse el brinco de cambiar el concepto. Ujú. No siempre que me sienta así quiere decir que sea exitoso o fracasado, y cambia el concepto. ¿Me explicó? Y luego si quiere cambiar de ahí, pues va a cambiar a decir, a ver, no es como me veas lo que soy. Ujú. Y luego después de ahí va a cambiarlo a decir, no es como me vean. Porque mucha gente dice, no, que no te importe cómo te ven. Tú sé tú. Y la verdad es que es una parte muy pendeja. Porque lo social, aunque no le hagas caso, lo tienes que tomar en cuenta. Para que lo social también te tome en cuenta. Si no, pregúntale a alguien que no le hace caso a nadie afuera, cómo se siente solo y cómo añora que lo reconozcan. Y aunque sea muy bueno en lo que hace. ¿Me entiendes? Ujú. Son patrones de gente que le hace caso a pendejadas que están escritas ahí en internet o cosas así que dices, no, no le hagas caso allá afuera a la gente, no, a ver, güey, eres parte de una sociedad y no es que no le hagas caso, la tomo en cuenta, pero yo determino al final de cuentas qué voy a hacer, ¿me Ok. entiendes? A que lo social también me tome en cuenta, si no, no va a funcionar, o no voy a operar dentro de lo social, y dentro de lo social, pues existe todo lo que son las relaciones familiares, sociales, domésticas, sexuales, familiares, todo eso. Por ejemplo, saber en el punto de partida en el que nos encontramos como observador sería el primer paso, Hugo. Sobre todo lo que dices, o sea, identificar cómo es nuestra manera, no solamente hacia afuera, sino cómo nos relacionamos para ampliar nuestro panorama de expectativa, más bien de perspectiva, de experiencia y de conciencia. Yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacernos es, está bien fácil. O sea, me pasa algo y en vez de ver qué me pasó, es, ¿cómo le hice para que me pasara esto? Fíjate Okay. la pregunta, ¿cómo le hice? O la otra es, ¿qué dejé de hacer para que me pasara esto? Es en términos de acciones, para que puedas contactar y resolverlo. Un niño, fíjate, hicimos unos estudios aquí y aparte me invitaron a unas escuelas de niños dotados, Exceptional Boys en Seattle, y, y pues fue por mensajito y por correos y todo eso, pero el proceso de un niño excepcional nunca se pregunta qué y por qué, Si no es cómo le hice, cómo le hice o qué dejé de hacer o cómo le voy a hacer. ok. O sea, es en un plan de acción. La primera pregunta es qué hice o cómo le hice o qué dejé de hacer. O sea, el centro de lo que está construyéndose alrededor es la persona. ¿Sí te fijas? Uh-huh. No es qué me hicieron o por qué pasó o cómo fue que, o sea, qué pasó o por qué pasó o qué me hicieron o por qué llegué hasta ahorita aquí donde estoy. No, no, no. Es qué hice para estar aquí. Uh-huh. ¿Sí? Cuando tengas un problema te haces esa pregunta y verás cómo tu cerebro no te la va a querer contestar. ¿Sí? O te va a contestar que el otro que está allá hizo, te hizo esto, el otro, y tú siempre fuiste bien bueno. Uh-huh. Y finalmente lo que hace el objetivo de la psicología del instituto a lo largo de 30 años es llevar a ese punto al ser humano de detonar todos sus potenciales que tiene a nivel, a nivel de esta gran máquina que posee, que es el cerebro, para entonces no experimentarse limitado, ni hacerse, ni tener una conciencia limitada, ni una perspectiva limitada, ¿cierto? ¿Cierto? Y cada persona es la que regula esta experimentación de acuerdo a los datos que trae, los que procesa, sus memorias, todo cómo adentro procesa los datos de acuerdo a las experiencias que ha tenido, o sea, sus neuropolíticas. También existen las políticas biológicas y existen las políticas que tienen que ver con la parte del cianotipo o la herencia. Y todos esos datos entran por todos estos filtros y los acomodan. ¿Sí? En vez de que yo acomode todo lo que está, en vez de que yo todo lo que está afuera lo acomode como yo lo ocupe, no que lo de allá afuera lo acomode de una manera en que termine siendo yo una disculpa de una resultante o víctima de todo lo que está pasando allá afuera. Es voltear a verme a mí, ¿sí? O sea, todo lo que yo hago definitivamente es una construcción para una experiencia personal. Con quién ando, cómo me pongo, en dónde estoy, qué platico, todo completo, ¿sí?
yo lo proceso todo eso, no hay quien otro lo procese. Y como lo procese y a dónde me lleva, es resultado de todas estas políticas biológicas, neurológicas, psiónicas y de todo esto. El asunto es, si yo puedo quitarme esas limitaciones y empiezo a voltearme a ver a mí y empiezo a ver por qué construí esto así para mí, esta experiencia, ¿sí? ¿Por qué me llevé a esto? ¿Cómo fue que llegué aquí? ¿Qué fue lo que hice para estar así? ¿Qué fue lo que dejé de hacer para estar así? O sea, ese es el primer punto, la manera en la que nos preguntamos. Si educáramos a los niños desde chiquitos en esto, seríamos no nada más unos eficaces creadores de realidad, sino también de una realidad donde yo soy el que determina lo que está pasando afuera y a dónde me llevo con eso. Y te puedo poner un ejemplo. Un hijito que iba corriendo por mi casa, yo tenía un jarrón ahí que me habían regalado un poco caro, porque yo nunca lo iba a comprar, pasa corriendo y lo quiebra. ¿Sí? Y la primera pregunta es, ¿quién lo quebró? De los tres que había, pues nadie quería decir, hasta que dijo, no, pues yo lo quebré. Y la pregunta que se le hace al hermano es, ¿por qué lo quebraste? Lo primero, ¿por qué? Es la primera pregunta ante una situación del papá o la mamá, ¿por qué? Y pues el niño se queda pensando. Pues no sé. Pues no sé, ¿quién es el que no sabe? Si el papá es listo, es que el que no sabe es un pendejo. Y si no es muy listo el papá, va a decirle, eres un pendejo. Fíjate lo que haces, porque no sabes. Y eso es una realidad eminente. Y una construcción determinista como víctima, eres un pendejo porque no me sabes decir por qué pasan las cosas. Y lo quebraste, vete a tu cuarto. Otros papás no dicen nada. Mandan al hijo muy inteligente, según ellos, mandan a su hijo a su cuarto a pensar o a reflexionar qué fue lo que pasó, para que no vuelva a pasar. El niño va a llegar a su cuarto, va a ver la tele y la va a aprender, güey, se chingó la reflexión. O va a agarrar un muñeco, un esto, porque va a tratar de buscar como todo ser humano, estar bien y estar a gustos y evadir la bronca. ¿Me explicó? ¿Cuál es la situación para cortar el tema de la historia? Pues es muy fácil. La primera pregunta que tienes que hacer es ¿cómo lo quebraste? Muy diferente la pregunta, ¿estás de acuerdo? Porque te va a decir, pues iba pasando por aquí corriendo, le pegué, se cayó y se quebró. Muy bien, entonces ya sabemos por qué. Ahora, ¿qué tienes que hacer? No, pues ya no correr en la casa, cuando hay cosas que se pueden quebrar. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer con el jarrón? Pues hay que comprar otro. ¿Quién lo va a comprar? Pues el que lo quebró, ¿no? Aunque tú le ayudes o tú termines comprándolo, pero le das su dinero y que ella va y lo compre y todo eso sí, pues ¿qué va a pasar el día de mañana? Cuando pase con sus amigos, van a pasar por ahí corriendo, van a tratar de pasarle, van a decir, espérense, porque aquí está este jarrón que yo rompí la vez pasada, que yo lo arreglé, que fui un fregón y lo compré. Es diferente cuando uno se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo le dice? O sea, en preguntas en términos en acciones, no por qué, o explicaciones acerca de, porque el otro terminas como un pendejo víctima. Y lo que has dicho es que finalmente es esa parte de reconocer que no tenemos todas las respuestas porque no hemos hecho las preguntas adecuadas. Sí. Eso es muy viejo. Tú hazle la pregunta correcta a una persona y te va a dar la información correcta para ella misma. Por eso el neuronauta no está buscando allá afuera la explicación, no está ni siquiera allá en la búsqueda, y resumiéndolo como lo que empezamos, está en el encuentro de lo que es. Y ya ni siquiera de lo que puede, porque entonces lo que puede queda limitado. El neuronauta construye lo que quiere en el momento que quiere. Vamos, es el ingeniero de los neurocircuitos. Es el que navega con el sistema nervioso. Es el observador. ¿Sí? Este neuronauta, ¿sí?, surgió de una frase que teníamos allá en Monterrey, que decíamos que el viaje está en la sinapsis. ¿Sí? O sea, ¿de qué surge? Es esto, la sinapsis es pues la conexión entre una neurona y otra y lo que se transmite.
¿verdad? Y en ese pedacito de espacio sináptico se conjugan todas las neuronas y te avientan disparos y es lo que te crea tu viaje que estás aquí. Todo esto que está aquí, ¿me explicó? Quien dirige esos disparos es el neuronauta. ¿Cómo los dispara? Pues es el observador el que voltea afuera a ver cómo están las cosas. Y es el que hace que se construya esa interacción entre la información que está afuera y la información que está adentro. O sea, la información del campo allá afuera y la información del campo sináptico. Esas dos se juntan, se crea un proceso de interferencia entre la información de afuera y lo de adentro y se crea una experiencia. Ese es el observador, es el ingeniero de los circuitos, ese no tiene límites, él no es una víctima, él les observa. El observador no es lo que nada más se observa a través de los ojos en un solo punto, donde está esto, sino el observador puede venir desde afuera, observar desde otros puntos de vista ulteriores. Y esta percepción es el primer paso para una conciencia total, más grande, de fluidez. ¿Me explicó? No existe una conciencia sin experiencia y no existe una experiencia sin conciencia. De hecho, se debería llamar experiencia consciente, el proceso. ¿Con qué vamos aterrizando? Sobre todo que hay herramientas muy prácticas que el Instituto de Psicología Endocéntrica pone al servicio. No solamente estas entrevistas, está la escuela, está el grupo didáctico que está por concluir, están las revistas de divulgación científica, porque hoy más que nunca es la información ahí está. El punto es cómo nosotros la aprovechamos y la integramos en nosotros. Pues mira, es un trabajo, como todo, tiene una parte técnica, tiene una parte de experiencia, una parte del conocimiento, años de investigación y desarrollo, de mucha gente en esto. Y yo creo que el primer punto pues, no es asistir a la psicología endocéntrica ni estar en algún grupo de psicología ni nada, sino es el empezar a observarte, empezar a hacerte caso a ti, el tomarte en cuenta sobre lo que buscas, tus experiencias, el no tener miedo al abordar estas cosas, el no tener miedo a decir, estoy experimentando esto, mejor no quiero pensarlo para poder seguir donde estoy o lo que hago. Es primero esa parte, empezarte a voltear a ver y encontrarte contigo, con tus miedos, con tus formas, con la manera en la que construyes todo. ¿Me explicó? Y desde ahí ya entonces puedes determinar pues, qué quieres hacer. Yo los invito, como los podría invitar cualquier persona, pues a la escuela endocéntrica, que tiene apenas el primer módulo, el grupo didáctico que está por terminarse uno y se puede abrir otro, pero yo creo que más allá de una teoría endocéntrica, pues es que realmente la gente se reconozca como el que controla todo su organismo y el que controla todo lo que toma de allá afuera de información para vivir la experiencia que quiere, ¿sí? No es un asunto de córrele y alcanza algo para sentirte de una manera, esas son emociones falsas. Me explico porque luego va a ser otra cosa, es una persecución del placer. Y si quieren entender mucho más de eso, pues lean la trilogía del libro de Krishnamurti, de la persecución del placer, de la percepción unitaria y de lo que es la libertad. Entonces, esa parte, yo creo que la psicología endocéntrica aporta esto, pero también por otra parte, la gente tiene que no ir a un encuentro, sino una búsqueda, sino un encuentro personal. Y donde te puedan ofrecer eso, ahí es un buen lugar, siempre y cuando pues, no esté sesgada con alguna ideología religiosa o alguna filosofía religiosa o alguna cosa de ese tipo. ¿Me explico? O sea, dices, mientras no se acepta, te haga llegar a ese punto de encuentro válido. Lo que pasa es que a mí me han invitado a varias situaciones de estas cosas, así como filosofías espirituales, desde los más antiguos, de Melquisedec hasta de todos, ¿sí? Y finalmente tienen una estructura de ideales, de pensamientos, que tienen una doctrina. ¿Me explico? Y ahí ya la cosa está mal, porque si no sigues esa doctrina, pues ya no perteneces. Y si no sigues esa doctrina, ya hay cosas que en esa doctrina no estás de acuerdo, pues entonces ya esa doctrina
te despersonaliza para poder ser parte de, y empiezas a perseguir algo, ya valiste. ¿Me explico? El asunto es donde te puedas llevar a abandonar todas esas cosas, a abandonarte, renunciar a tu cabeza, a lo que traes, para que puedas tener toda una experiencia distinta con todo esto que está aquí afuera, que es hermoso. ¿Con qué nos despedimos el día de hoy? Y puedes dar un adelanto de lo que viene en los siguientes diálogos endocéntricos, porque viene la psicología endocéntrica de género, viene todo un trabajo para entender cómo es el proceso de mujer, hombre, cómo vamos traducirlo en nuestra propia experiencia, pero en un acompañamiento muy bello. Mira, de bello no sé, pero de divertido sí. Va a estar divertido. Oye, de divertido y honesto. Sí, bueno, Pues lo que para pasa es mí que eso es belleza. O sea, para mí, si me preguntas, eso es belleza. Divertido y honesto, ¿no? Ok, lo que pasa es que hay la parte de la belleza, ¿sí? Donde persigue pues, el estar bien, el sentirse bien, lo padre. Pero luego después viene de la belleza, viene la ética, que es lo correcto. Y entonces se transforma la belleza con una parte ética, ¿verdad? Y luego ya viene lo espiritual, que son de los elementales dentro de la filosofía. Por ahí alemana, no sé, por ahí. Una cosa de esas, que no es mi tema. Este módulo, o esta platiquita, esta entrevista, es la última parte de lo que es la psicología endocéntrica en referente a una temática dirigida a lo que se investiga y se desarrolla. ¿Ok? A lo mejor por ahí estaremos tocando temas dentro de lo que es la psicología de género. En la psicología de género, pues tenemos 30 años de dar el curso de mujeres, como 28 el de hombres, unos mixtos, etcétera. Y lo que vamos a empezar a ver en las siguientes entrevistas, pues es el recorrido de todos los aspectos fisiológicos, psicológicos, emocionales, espirituales, de valores, de ética, entre lo que es la mujer, la parte de género, que hay una relación directa entre la parte neurológica y la parte de cómo relaciona su sistema nervioso. Cuando la mujer se enoja, ¿qué hace? ¿Y qué hace el sistema nervioso con el hombre cuando se enoja? O sea, el ir entendiendo esto nos va a dar muchas luces acerca de que ese beso a fuerzas de Pedro Infante que terminaba deshaciendo a las mujeres es falso, ¿verdad? Entonces, ese es ver todo el proceso neurológico, espiritual y psicológico de la mujer y del hombre en sus relaciones, y vamos a ver cómo hasta el mismo cerebro es distinto, el del hombre y la mujer, el sistema endocrino, y todo esto marca una diferencia de conductas y de emociones muy distintas y de jerarquía de valores. Ya lo iremos viendo con términos en ejemplos y todo. Y pues me da mucho gusto que hoy termina la parte que tiene que ver con lo técnico de la psicología endocéntrica. Y también me disculpo porque muchos de los temas pues no son para todo público, porque no vamos a hablar pues, de cosas, de cómo arreglar una relación o de cómo arreglar una desgracia personal, porque finalmente esas ya están ahí, esas ya las obtienes. Querer arreglar lo que ya tienes, pues no, ¿verdad? Y me disculpo porque pues todo se manejó en términos muy teóricos, muy pues, científicos, y que a veces a la gente no le ayuda. Yo soy de la idea que si quieres cambiar algo, tienes que cambiar la manera de lo que tienes acá adentro para empezar a ver las cosas de otra forma, experimentarte de otra y darte cuenta de otras tantas cosas. Sin embargo, hay gente que prefiere estar en el canon terapéutico tradicional, de estar aquí, regresar en el pasado, ver el pasado para estar mejor en el presente, que para mí pues se me hace una aberración dentro de la física, ¿verdad? O dentro de la psicología o de cualquier situación de arreglar algún problema. El problema ya pasó, ya está allá, el tiempo distorsiona la percepción y te hace creer cosas ahorita que no te dejan estar bien. No tienes que ir a arreglar nada, tienes que arreglarlo ahorita, aquí, ahora. Oye, y sobre todo que yo te agradezco porque, contrario a la resistencia propia del ser humano, cuando empieza a tocar estos temas, cuando nos empiezan a mover áreas de nuestro cerebro que ni siquiera están conectadas ni encendidas, entonces finalmente lo que tú nos has enseñado es que lo terminamos integrando.
O sea, ya sin quererle dar la misma explicación, sin volver al mismo punto, solito nos has llevado de la mano a que confiemos en que habitan todas esas habilidades para poderlo integrar. Y ahí se van acomodando. Tal vez a muchos les pasó que en el momento de la plática llegó la confusión, no lo entiendo, pero durante la semana hubo algo que les hizo clic y fue cuando lo integramos. Así es por eso digo que es un proceso muy bello, porque sin darte cuenta, que qué padre que no nos demos cuenta, solito se acomoda. Muchas cosas sí funcionan así, otras tantas sí ocupamos el garrotazo ahí en la cabeza para acordarnos de quiénes somos, ¿sí? Y yo creo que en la revista que vamos a subir ahorita en un ratito de Psicología Endocéntrica, que lo estamos subiendo a través de una página que se llama ISUS, de revistas, porque el que la sube a mi página tiene COVID, entonces estamos esperando que se, que se recupere, ¿sí? Ya la subirá en la página, pero por lo pronto lo va a subir al Face y se van a ir a esa página donde están todas estas revistas y ahí van a encontrar la revista de El Neuronauta, donde se habla pues todo lo que tiene que ver con el neuronauta, la parte teórica, la que se integra de las diferentes teorías, cómo se desarrolló y los diferentes temas que corresponden en la parte didáctica donde se habla del neuronauta, que una parte es la escuela endocéntrica y otra es la parte didáctica, pero ya en sus finales de módulos finales. Pues ahí está, ¿dónde te pueden seguir las páginas? Recuérdanos del Facebook, la página de internet, ¿dónde está todo el material? Ok, ahorita la revista va a estar en el Face, en un ratito más, en el YouTube, me van a poner Escuela Endocéntrica o Endocéntrica TV, y pues yo creo que ya con esos dos, ahí está la página donde están todas las frecuencias de los audios, se llama SoundCloud, y creo que ya es todo. Oye, ¿y todavía se pueden agregar al grupo de la escuela o ya no? ¿Todavía No, tienen sí, oportunidad? ¿Hasta qué módulo? ¿Hasta este? Pues mira, la escuela no es un grupo cerrado, aunque al final se entrega en diploma con una cierta validez, y pues tienen que recuperar los que no hay. Ahorita va el primer módulo, es cada jueves, o sea, tienen chance todavía ahorita de ponerse en contacto contigo, con Lili, o en la página de Psicología Endocéntrica, ahí viene mi teléfono, me mandan un mensaje, porque hay que contestar un test. El test es para medir de todo esto que les platiqué ahorita, de lo físico, lo emocional, lo territorial, el conceptual, social, sexual, todas estas cosas. Hay un test donde te marca la inteligencia que tienes y la realidad que tienes para provocar una realidad distinta ahí. Y se ve la parte de la inteligencia, cómo recibes la información de afuera y cómo la terminas procesando. Ese test nos da todo este proceso para que lo vayas teniendo y lo vayas observando cómo es en cada uno de los trabajos que se va haciendo. Ok, pues oye, permíteme mandar saludos, me los aguardé para el final, a mi querida Monse Muñoz, Lili, VR y al Nicteja Otero, como siempre, Maritza Benítez, que si no me equivoco, Maritza ya está en la escuela endocéntrica, mi querida Brenda, hasta Monterrey le mando un abrazo, Elda Carrillo, Sau de Mar Luna, también ya conectadísima, Carla Esparza, Karina Margarita, y bueno, gracias por los comentarios, Alicia Sánchez, Marta Serrano, y a todos los que forman parte también del Instituto de Psicología Endocéntrica como parte de apoyo, por ejemplo, en la escuela Éndica, en los grupos didácticos. Bueno, pues les mandamos también un abrazo. Gracias, Hugo. ¿Algo más que quieras agregar? Pues no, pues el viaje está en la sinapsis. Punto. Así de apúntenlo. El viaje está en la ¿cómo? A ver, ¿cómo fue? Sinapsis. Sinapsis, ok. Ahí apúntenlo para que se termine de integrar. Y bueno, como siempre, gracias, Hugo. Nos vemos en 15 días nuevamente. Si no es que nos toca con el grupo, según yo, el grupo didáctico es en 15, ¿no? En 15 días es el grupo didáctico. Entonces nosotros nos veremos en sábado. Entonces nos vamos a ver el sábado dentro de 15 días, y vamos a ver todo lo que es la psicología de género, la estructura general, y vamos a ir abordando los temas, y el domingo estaríamos en el grupo didáctico, y obviamente el jueves que entra estaremos viendo el proceso de... Oye, que les voy a decir que a Hugo cuando está en la psicología de género saca la parte más divertida de él.
Pues mira, es que es sí. diferente aquí porque como estoy en la cámara, aquí en esta cosa, pues ¿a quién le cuento el chiste, verdad? Pero sí se te da que cuando hablas de estos temas es como la parte más divertida de ti es la que disfrutamos. No sé, esperemos que salga esa parte Oye, divertida. la parte más norteña y más divertida de ti. Ah, bueno, pues sí, ¿No? yo creo que sí. Oye, Sí. le mando un abrazo a mi querida Rocío Tala, que es parte del grupo didáctico, de todo este grupo de apoyo que está en el Instituto Marta Serrano. Y bueno, pues nos despedimos. Gracias a nuestra querida comunidad por conectarse con nosotros. Y ya lo saben, el contenido y la información útil que transforma tu vida a lo largo de la semana en este espacio. Y bueno, gracias porque estamos transmitiendo simultáneamente desde el Instituto de Psicología Endocéntrica. Nos vemos, Hugo. Nos vemos a nuestra querida tribu. Gracias porque, bueno, somos una gran experiencia. Seamos la experiencia más maravillosa. Vámonos. Gracias.